Hemos dejado los 5 minutos de cortesía, o sea que yo creo que podemos empezar. Vale. Pues muy buenas tardes a todos, señoras y señores, y bienvenidos a La Matritense. Estamos en otra jornada histórica. Lo primero, presentarle, bueno, ya lo conocen ustedes la mayor parte, a don Leonardo Bermejo, agradecerle su presencia aquí esta tarde, que va a ser nuestro ponente y que nos va a hablar de un tema, a mí me parece yo diría que está incluso de actualidad, podríamos decir. Algo. Curiosamente, a pesar de los 200 y pico años, de actualidad. Por supuesto, también conocen todos ustedes, o la mayoría, a don Antonio López, nuestro vocal de Cultura, que enseguida le voy a ceder la palabra para que presente debidamente a nuestro ponente, aunque es un hombre de la casa, como saben, ya estás aquí en tu casa. Así que la última vez lo tuvimos a través de Zoom. Se agradece el cambio de volver a estar aquí personalmente. Y bueno, la cosa es que, pues sí, Felipe V, estaba yo así pensando antes de la charla, y realmente es un personaje. Claro, supone un cambio de la España de los Habsburgo a la España, a la francesa, centralizada y con un cambio de paradigma de lo que era el Estado. Y francamente, claro, ese cambio dejó huella hasta el día de hoy. Supongo que de eso nos vas a hablar. Aunque fíjense que vamos a tener hoy, vamos a recorrer los años de 1700 a 1715. Tenemos una segunda parte pendiente para la próxima. Bueno, tenemos que buscar la fecha porque tenemos el calendario bastante colapsado, pero bueno, esto promete continuar con la segunda parte, porque claro, no nos vamos a dejar la historia a mitad, ¿verdad? Pues eso, el caso es que Felipe V es un rey peculiar, un rey francés. Este no nacido en España, con ciertos problemas mentales que obviamente influyeron en su reinado, pero la verdad tuvo unos hijos estupendos. Uno de ellos aquí detrás lo tenemos, a Carlos III, pero no solo él, porque Fernando VI, incluso el pobre Luis I, que duró tan poco, ¿verdad? Fueron reyes estupendos. Una lástima que luego los nietos se torcieron un poco, pero bueno, la verdad es que es un periodo de la historia que además, qué mejor sitio que este para hablar de él, ¿verdad? Así que bueno, pues espero que disfruten de esta tarde y voy a hacerle la palabra a don Antonio López, que como siempre presentará a nuestro ponente. Adelante, don Antonio. Gracias. Buenas tardes, muchísimas gracias a todos por su presencia aquí. Poco puedo decir para no restar tiempo a las palabras del profesor Bermejo, solamente que se sigue esta tradición de que personas que son en su profesión primeras espadas, sin embargo después por amor a la cultura, se dedican a introducirse y desarrollar otras formas de la misma. Este es el caso que nos ocupa hoy, porque don Leonardo Bermejo, especialmente en su profesión, es un hombre de la ciencia o de la técnica. Es ingeniero de telecomunicación por la Universidad Politécnica, ha trabajado 20 años en el Centro de Investigación y Desarrollo de Alcatel. Paralelamente ha impartido numerosos cursos de ingeniería en diversas partes de España. En 1992 ingresó en la empresa pública Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España. De hecho, por su aportación a la modernización de dicha red, le fue concedido en el 2002 la Cruz del Mérito Militar con distintivo blanco. El título del seminario que ha generado en su momento fue El largo siglo XIX en España. Este ciclo nació dentro de la Asociación Cultural Torotea, a la que pertenece desde 2003, y ha sido impartido en diversas asociaciones y centros culturales de Madrid. Entre 2015 y 2018 ha elaborado un nuevo ciclo sobre la historia de España en el siglo XVII y principios del XVIII, que abarca los reinados de los Austrias menores, Felipe III, IV y Carlos II, y el comienzo del reinado del primer Borbón, Felipe V, y la Guerra de Sucesión, algo con lo que hoy vamos a tener contacto con seguridad. En 2020 y 2021 ha elaborado otro ciclo que recorre el siglo XVIII y que lleva por título general 1715-1807, la dinastía borbónica se consolida. Y así sucesivamente. Como ven, es una paradoja en teoría que una persona que ha
obtenido brillantes resultados profesionales en el mundo de la ingeniería, sin embargo, bucea también, y como verán con gran éxito, en el mundo de la historia. Casos similares ha habido, recordamos por ejemplo a Gregorio Marañón, un gran médico pero que es un gran historiador y demás. Pues hoy estamos ante una posible copia isomorfa de lo mismo. Profesor Bermejo, muchísimas gracias por su presencia esta tarde aquí. Estamos ya dispuestos a gozar de su prédica. Bueno. Y eso sí, aquí tenemos un compañero que siempre me dice que no se me ocurra terminar cualquier presentación sin recordarles a todos que, por favor, enciendan los teléfonos móviles cuando hayamos salido. Muchas gracias por todo. Bueno, pues muchas gracias, Manuel, muchas gracias, Antonio. Como no os trato como el tema de don porque os considero amigos personales. Entonces, vamos a empezar una historia compleja, porque, como ha dicho Manuel, es verdaderamente, algunos retazos llegan hasta nuestros días de una manera un tanto errónea, pero en fin. En el papel que les he dado antes de empezar, vamos a mirar un momentito la bibliografía. En el papel que les han entregado, Miguel, bueno, hay 11 piezas bibliográficas, pero yo voy a marcar nada más que algunas que podrían ustedes encontrar en el mercado todavía. El punto 3 es José Calvo Pollato, que bueno, escribió en el 92 una historia de Felipe V, el primer Borbón, lo miró toda la trayectoria vital de Felipe V, está bien, es un poco anticuado, no por su contenido, sino porque ya saben que los libros, como las películas, cada día duran menos, pero en fin. El segundo, el número 4 de Henry Kamen, es un historiador y hispanista, como conocen, que escribió un libro, Una sociedad conflictiva, España, entre 1469 y 1714. Yo me iría después al punto 7, Juan Granados. Ese es un librito de consulta, no tiene mucho contenido profundo, breve historia de los Borbones españoles, es del 2010, bueno, es tener un pequeño conocimiento de todos los Borbones, hasta Juan Carlos I. El punto 8, ese sí me interesa destacarlo porque hay que hacer una corrección, ahí no me di cuenta y puse un libro de Rubén Sáez Abad y hay que corregirlo porque no es la guerra del asiento de la oreja o de la oreja de Jenkins, sino que tendríamos que haber puesto la guerra de sucesión española, 1902-1715. Es un libro de la editorial Almena, ya saben que la editorial Almena se encarga de hacer libros sobre batallas o sobre conflictos. Es un libro interesante porque cuenta la guerra de sucesión con un grado de detalle verdaderamente asombroso. No sé si será fácil de encontrar. Es un libro, la última edición que yo conozco es del 2013, pero yo diría que en Amazon o en la Casa del Libro tal podría estar. Es muy interesante, es una batida tremenda, es un libro que yo he usado ampliamente para mirar cosas de la guerra. Y el 9, que es del catedrático de Historia Contemporánea de la Carlos III, de Antonio Morales Moya, pues es un hombre que estudió primero, era licenciado en Derecho, curiosamente, acabó haciendo la licenciatura de Historia y acabó siendo académico de la Academia de la Historia. Ese libro, 1714, Cataluña en la España del siglo XVIII, es altamente recomendable para tener lo que vamos a ver hoy, precisamente, que es el preámbulo del reinado de Felipe V y luego la guerra. Es un libro muy interesante. Bien, dicho eso, voy a pasar, vamos a ver si pasamos las cosas con éxito y no me lío. Yo suelo empezar casi todas las conferencias con una música y eso es precisamente lo que voy a hacer ahora mismo. Es una música de más o menos aquella época. Es de la cabalgata militar de Joan Baptista Cabanilles, que es un compositor valenciano, típico de la música barroca, es un organista de música barroca, que le va mucho a la conferencia.
Este dibujo, este fotograma que ven aquí, esto ya me he equivocado, ¿ves? Bueno, este fotograma que ven aquí es en la portada del libro precisamente de Editorial Almena, lo digo para que lo tengan en la imagen. Bien, vamos con esta diapositiva vamos a introducir un poco la conferencia. A finales del siglo XVII reinaba Carlos II, como ya saben ustedes, era un rey con una salud física y mental incluso muy tocada, o sea, una salud precaria, muy precaria. Y bueno, lo que va a ocurrir es que van a suceder una serie de acontecimientos en que su salud está presente. Pero vamos antes a decir una cosa, que es que el tratamiento de la sucesión de Carlos II, porque claro, con la salud que tenía, pues no era un hombre que no tenía herederos, y esa situación ha sido tratada en los libros de historia, pues quizá se ha fijado demasiado en las cuestiones internas de aquí, de España, en la pugna sucesoria entre los pretendientes, que como ya saben ustedes, uno de ellos era el duque de Anjou, nieto de Luis XIV, y el otro el archiduque Carlos de Austria, hijo de Leopoldo I, el emperador austriaco, emperador en ese momento del Sacro Imperio Romano Germánico, que era como se llamaba en esos momentos. También se han fijado mucho en las luchas cortesanas entre los partidarios de uno y otro, pero bueno, los historiadores ya a partir del siglo XX han entrado mucho más en detalle de este reinado, y se han dado cuenta de que lo que estaba ocurriendo realmente era un proceso de reordenación territorial y política de Europa, no era solamente una cuestión interna de España, ni muchísimo menos. La guerra se desarrolló a lo largo de España y de muchos puntos de Europa, como ya veréis. Entonces se estaba fraguando algo muy serio, porque la cuestión sucesoria tenía una agravante, y es que la herencia española era una herencia tremenda, las Indias, España, territorios de Europa. Entonces, claro, la desaparición de Carlos II era el momento que podían aprovechar todas las potencias, precisamente, para intentar liquidar el imperio español y repartírselo buenamente como buenos hermanos. Y efectivamente, la crisis sucesoria del trono se comenzó con un terremoto cuyo epicentro fue en 1700, que fue la lectura del testamento de Carlos II. Cuando Carlos II hace su oferta testamentaria dando el reino a Felipe de Anjou, al duque de Anjou, nieto de Luis XIV, pues se arma a la tremenda, evidentemente, como vais a ver. No quiero insistir más en la introducción y vamos a pasar a lo importante. Bueno, este es el índice de la conferencia. No voy a comentarlo porque si no vamos a perder un tiempo precioso repitiendo cosas que vamos a ver después. El primer punto, que va a ser de Austria a Borbones, porque es lo que va a ocurrir realmente. Eso va a desencadenar ya no en 1700, sino en 1695, ya está desencadenando un choque importante, porque lo que está sucediendo realmente es que hay una generación de gobernantes, que son la generación de gobernantes de la época barroca, de Felipe IV, de Carlos II, que está llegando a su fin y va a ser sustituida precisamente por una generación de gobernantes más ilustrados, o sea, lo que llaman algunos historiadores, son gobernantes protoilustrados, es decir, no está todavía la ilustración presente, pero va a llegar. Y esa generación va a dar lugar a dos sistemas culturales e incluso mentales con distinta forma de entender cómo se gestiona un Estado monárquico en la Europa de entonces. Como dice el historiador Peña Izquierdo, el choque cultural barroco-ilustración, que lo tenéis ahí apuntado ya en la transparencia, fijándonos en ella, iba a plasmarse en lo que se llamaba la dialéctica periferia-centro. La zona de la periferia en la península es más austracista que la zona central, y que de Castilla, la Gran Castilla y Andalucía, y esa zona austracista de Levante y Cataluña y Aragón, pues es una historia, o sea, son unos gobernantes que entienden la forma de gobierno de una manera más heterogénea. Hay quien se atreve, algún historiador, a decir de manera federal. Bueno, no es cierto, porque en aquella época no existían los estados federales, pero sí entendían las cosas de una manera heterogénea, porque lo que hacían los reyes era nombrar virreyes
en los diferentes antiguos reinos, ahora territorios, nombrar virreyes que al final se acababan convirtiendo en unos reyezuelos, con lo cual los austrias realmente no eran capaces de controlar toda la complicación del imperio español. Sin embargo, la España vertical, es la España de los Borbones, sí había un ejemplo claro, que es el de Luis XIV, evidentemente. Es la España que algunos llaman casi peyorativamente la de la uniformidad. Bueno, no es una España uniforme, es una España más centralista la que va a traer Felipe V, porque va a ser a imagen y semejanza de la monarquía francesa. Esa España más uniforme en aquella época era la modernidad. Eso es una cosa que hay que tener muy clara y que se tiene hoy día muy clara. La España heterogénea, dispersa y con virreyes, era una anticualla de la Edad Media, ni más ni menos. Luego lo iremos viendo. Bueno, entre los austrias voy a presentar algunos de los personajes. El primero, Alosio de Harrach, es el embajador del imperio austriaco en Madrid. Lógicamente es de los Austria. Es un austracista, los llamaremos a partir de ahora austracistas y borbónicos. La reina Mariana de Neoburgos, segunda mujer de Carlos II, pues también, lógicamente, porque tiene una ascendencia austriaca. El almirante de Castilla es un poco el representante de la nobleza española que considera que los Austria, la dinastía de los Habsburgo, debe de continuar. Y el príncipe de Darmstadt es un alemán que está actuando de virrey de Cataluña. Este personaje nos va a dar un poquito de guerra, ya seguiremos con él después, no voy a hablar más de él. En la parte de los Borbones, protagonistas de nuestra historia, el embajador de Francia, Henri Harcourt, el cardenal Portocarrero, muy importante, como veréis, porque van a tener que hacer la transición de una dinastía a la otra, él va a ser el protagonista principal. En ese momento es de alguna manera el jefe de la Iglesia Católica Española. El duque de Medina Sidonia ahí está puesto como un poco representante de parte de la aristocracia que apoya la solución borbónica. Y por supuesto Luis XIV de Francia, porque su nieto es el pretendiente que ha llegado a aparecer en el testamento. Bien. En junio de 1696, el Consejo de Estado, en vista de las tensiones que hay por Europa desde esa famosa guerra de los 9 años, que fue desde 1688 al 97, que está todavía latente entre varias potencias europeas contra Francia, no vamos a entrar en ella, pero han conseguido una solución de compromiso para que las cosas no deriven en un conflicto, y ese sucesor va a ser José Fernando de Baviera. En principio, digamos que ninguno lo rechaza absolutamente, pero tampoco les interesa, pero en fin. Lo que pasa es que tiene 3 años, y esa solución no gusta mucho a los austracistas, porque eso va a significar que va a tener que estar de regente el cardenal Portocarrero, que todo el mundo sabe que es pro-borbónico, evidentemente, con lo cual, pues bueno, sigamos. La crisis político-social desde el 95. Bueno, entre el 97 y el 1700 se va a empezar a complicar las cosas, porque hay un grupo mercantil catalán que son lo que llamaríamos la burguesía de aquella época, una burguesía mercantil y comercial, cuyos representantes, su mayor defensor y representante es el virrey, el príncipe de Darmstadt, que controla además todas las estructuras económicas e instituciones políticas de Cataluña. Es un poder bastante difícil de sustituir. Y bueno, estamos ya en el 98, concretándonos ahí, hay un pacto de gobierno, se ha producido un pacto de gobierno en el que el conde de Oropesa va a ser la primera figura del gobierno, conjuntamente con el cardenal Portocarrero, y ellos van a ser, de alguna manera, los que van a acometer parece que van a ser ellos los que van a acometer esos años finales de Carlos II. Bueno, en el 99, ya curiosamente, fallece José Fernando de Baviera, que tiene en ese momento 7 años, y se vuelve a desencadenar la crisis sucesoria. Ya todas las potencias empiezan a revolverse de alguna manera diplomáticamente, pero en abril, las cosas suceden con una velocidad tremenda en ese momento,
se va a producir una especie de golpe de Estado de Portocarrero. Portocarrero está deseando quedarse solo con la gobernanza del asunto porque sabe lo que se avecina. Eso es lo que se intuyen en los libros de historia. Se desencadena lo que se llama un motín de subsistencia, es decir, falta de alimentos, encarecimiento de los alimentos y tal. Ese motín de los gatos se produce en un mercado de Madrid y su consecuencia, no voy a entrar en los motivos, son esos, una crisis de subsistencia. Y ese motín pues van a cargar contra el gobernante, la figura principal del gobierno, que es Oropesa, va a la casa de Oropesa, la asalta, en fin, es un desastre, y Portocarrero aprovecha para tomar el poder definitivamente, le dan esa autoridad, remodela el Consejo de Estado y empieza a cambiar virreyes, que sabe que perfectamente que son el problema para poder manejar el asunto. Con el virrey de Darmstadt no puede, claro, evidentemente. Pero en 1700, curiosamente, en medio de todo ese cisco, por decirlo de alguna manera más castiza, Carlos II se resiste a dictar un Nuevo Testamento. Yo tenía el de José Fernando de Baviero, no firmo más. Y en marzo las potencias europeas lo que hacen es volver otra vez a generar un acuerdo de sucesión-repartición del Imperio Español. En una palabra, como no hay nada, no vemos la salida, pues volvemos otra vez. Y esta es la tercera vez en esos últimos años del siglo XVII que ponen encima de la mesa un tratado de repartición del Imperio Español. Y además en este interviene incluso la propia Francia, Inglaterra, Holanda. No es que lo vayan a hacer por la fuerza, es que consideran que si no tiene descendencia va a haber que dividir las cosas. Bueno. El 2 de octubre de 1700, Carlos II finalmente firma el testamento con más o menos presiones del Consejo de Estado dirigido por Portocarrero, pero finalmente tiene que firmar el testamento diciendo quién va a ser el sucesor, no hay más salida, y lo firma a favor de Felipe de Anjou. El firmarlo nos podría dar para una conferencia los motivos por los que se llega a esta situación, pero una rápida para que lo entendamos es que Portocarrero tiene pánico, y muchísimos los que apoyan tanto a los Austria como a los Borbones tienen pánico de que tiene que ser un descendiente que tenga el apoyo suficiente en Europa con algún poder suficiente como para que el Imperio Español no se desmembre. Y claro, ese apoyo, el candidato ideal es Luis XIV. Es el que asegura que no se van a producir escisiones de la monarquía hispánica. Y ese parece ser que es uno de los motivos que se arguyen más como esa apuesta definitiva por Felipe de Anjou. Inmediatamente de eso, como ya todo el mundo conoce entonces que la parte de Aragón y Valencia son las más proclives a los austriacistas, y sobre todo la zona de Cataluña, Cataluña tiene miedo de que se mimetice en la gobernanza de España los procedimientos de Luis XIV de Francia, es decir, que se implante una monarquía centralista, vertical, y además, y ya por primera vez empiezan a sospecharse que este rechazo de la zona, de la élite comercial catalana, es porque el tema del fisco, de los impuestos a esas oligarquías, va a ser como en Francia, no como con los Austria. Bien, entonces, afortunadamente, los tres comunes catalanes, que así se llaman entonces, es la Diputación. La Diputación es una especie de proyección de la Generalitat, en ese momento es una representación de la Generalitat, que es la que administrativamente gestiona Cataluña. El Consejo de Ciento, que es de alguna manera el Consejo de Ciento es de Barcelona, digamos, está formado por los que dirigen la ciudad de Barcelona. El brazo militar de Cataluña el brazo militar, luego hablaremos de los brazos, hay tres brazos, militar, eclesiástico y popular, luego lo comentaremos, de Cataluña. Esos tres poderes forman lo que se llaman los tres comunes catalanes y han aceptado la sucesión borbónica en ese instante, en ese momento. El 28 de octubre el Consistorio de Barcelona además responde por escrito expresando su pesar por el trance en el que le está a la monarquía, porque a Carlos II se está muriendo, evidentemente el 28 de octubre le quedan 4 días para fallecer, y van a ser fieles al gobernante, a Portocarrero, y a las disposiciones testamentarias. Bueno, y ahí queda eso.
Pero el virrey de Cataluña, que sabemos a quién representa y a qué poderes representa, Jorge de Darmstadt, lo que indica a sus seguidores es que en el momento que muera el rey hay que actuar con acciones militares, porque Luis XIV no va a consentir nada para que su hijo tome el poder, y él, Jorge de Darmstadt, tampoco va a consentir que lo tome. En definitiva, llegamos al 1 de octubre, 3 días después fallece el rey Carlos II, definitivamente, y se empieza a producir la transición peligrosa. Lo primero, los objetivos de la Junta de Gobierno de Portocarrera son muy claros: instauración de borbónica sin prisa pero sin pausa, pero sin prisa, porque claro, Felipe V está todavía en Versalles. Impedir los acuerdos internacionales de reparto de la monarquía hispánica, por supuesto, y evitar una guerra de doble vertiente, porque esto huele a que se va a producir en Europa y probablemente dentro de España va a haber un enfrentamiento civil, porque hay territorios que apoyan a una solución frente a otra. Luis XIV exige inmediatamente el cumplimiento del testamento y agradece al cardenal su apoyo. Bueno, esta es una de las cositas de Luis XIV, porque es que era un poco enredador, porque decir públicamente que apoya y que agradece al Portocarrero sus gestiones para que su nieto sea el rey, pues no es el momento más indicado para decirlo, y Portocarrero al Consejo de Estado le comunica que haría bien estar callado Luis XIV porque está echando por tierra todos los esfuerzos para hacer las cosas como es debido. España no necesita buenas palabras y no debemos confiar en Luis XIV, porque con esto lo único que hace es poner en guardia a los austracistas, claro. Con lo cual llegamos a... Vamos a dejar eso un momentito ahí y vamos a... Ay, esto no está bien. Esto no es lo que yo quería. Bueno, lo que yo quería es lo que tenéis vosotros. Es que se me ha colado esto. No hagáis caso a esta diapositiva, no la he corregido en el pendrive. Bueno, es que no podemos usar este. Perdonadme un momento, pero tenemos que hacer una corrección. Tengo que corregir cambiar el... Vaya por Dios, siempre tiene que ocurrir algo. No veo el cursor. ¿Dónde está el cursor? Está escondido. ¿A dónde? Ahora, vale. Vamos, esto hay que quitarlo, hay que dejarlo fuera, porque estamos usando una conferencia que no es. Vamos, es, pero con unas correcciones que no se han implantado. Vamos a irnos aquí, a Keystone. Vale. Sí, es esta. No, simplemente quiero cambiar una diapositiva. ¿Dónde estás? Aquí. Perdonadme, todo en esta vida, por mucho que ate uno los cabos, siempre hay algún cabo que se escapa. En fin. Vale. Esto es lo que tiene el directo. Pero bueno. Ya está. No, ya está. Esto es Luis XIV, que está por aquí enredando ya. Menudo. ¿Ahora? Y me llama mucho la atención cuando ves el mapa de Francia antes y después de Luis XIV, dices, madre mía, un porcentaje apreciable del territorio francés se debe a Luis XIV, vale, del actual. O sea que, a costa de todos los vecinos, incluidos nosotros. Así que... Sí, ahora le hago la duplicación. Menudo negocio. Vale. Es que yo he hecho cambios esta semana y no me he dado cuenta de que tenía que haberlos implantado aquí. Ya la tenemos. Hay diferencia, ¿no?, de lo que tenéis. Bien, aquí en esta genealogía, como veis ahí tenéis en el centro de la pantalla a Carlos II. Bien, bueno,
Ya voy a bajar aquí porque esta es importante que la veamos en detalle. Bien, ahí está Carlos II, que es hijo de Felipe IV. Como veis, Carlos II ha tomado la decisión de Felipe V, y como veis, Felipe V es hijo de Luis Delfín de Francia, nieto de María Teresa de Austria. Eso significa que también tiene ascendencia austriaca, y su bisabuelo es Felipe IV, o sea, es bisnieto de Felipe IV, nieto de María Teresa de Austria, sobrino nieto de Carlos II y hijo de Luis Delfín de Francia. Por otra parte, el otro pretendiente, el archiduque Carlos de Austria, que es archiduque Carlos de Austria, eso de Carlos VI no le hagáis caso de momento, es el hijo de Leopoldo I, del emperador. Es puro Austria, y bueno, esa es una de las defensas que hacen los austracistas, que él tiene más derecho que nadie, pero realmente el resultado testamentario es un documento legal que deja clarísimo quién era el descendiente. Felipe II, a quien estas son sus dos esposas, de ellas hablaremos. Y estos son los dos pretendientes que se enfrentarán en la guerra de sucesión. Pero que quede claro que Felipe V no era ningún advenedizo, como en algunas ocasiones parece que, ni muchísimo menos, porque es nieto de María Teresa de Austria y bisnieto de Carlos IV, o sea que tampoco es que haya venido de la nada, está dentro de la cadena de la dinastía, tanto austríaca como borbónica, evidentemente. Bien, pues esa es la cosa. Felipe de Borbón, para conocerlo un poquito más, nace en Versalles en el año 1683, esto es lo que hemos dicho hace un momento, no lo voy a repetir, y será rey de España de 1700 a 1746, que él ha nacido en el año 1600... Ay, no lo he visto. Ah, sí, está arriba, joder, es que como me lo he querido saltar porque ya lo había contado. O sea que va a tener 17 años cuando llegue en 1700 a Madrid. Bien, es un periodo, es uno de los reyes con un reinado más largo de España, y su carácter, pues bueno, hasta el año 1724, que eso no lo veremos hoy, fue de personalidad, empuje, y sobre todo, por eso se le llamaba Felipe V, le han llamado el animoso. Bueno, fue animoso hasta el año 24, porque a partir del 24 las crisis psicopatológicas que tenía y las depresiones y etcétera, pues le condujeron a una pérdida de ese empuje y de esa fuerza, y realmente quien gobernaba España era Isabel de Farnesio, como ya sabéis, y él se convirtió en un rey consorte. Estará al principio del reinado influenciado por Luis XIV, evidentemente, y por los consejeros franceses, ni que dudarlo. Lo que pasa es que poco a poco se fue separando de ellos. Bueno, fue presentado por Luis XIV en Versalles el 16 de noviembre, o sea, a los 15 días de morir ya le presenta, con esta frasecita, Luis XIV, seguimos con los enredos: señores, he aquí el rey de España, pórtate bien en España, que es tu primer deber ahora, pero recuerda que naciste en Francia para mantener la unión entre las dos naciones. Es esta la manera de hacer felices y preservar la paz de Europa. Lo de la unión entre nuestras dos naciones, evidentemente, cae como una bomba en el mundo austracista, porque la única condición que ha puesto Carlos II en el testamento es que será heredero de la corona española siempre y cuando no adquiera la herencia de la corona francesa. En ese mismo momento dejaría de ser rey de España. Esa es la única condición que está en el testamento. Bueno, pues parece que Luis XIV no lo tiene claro, va a seguir enredando, no os preocupéis. Bien, en enero de 1701 llega Felipe V a España, el duque de Osuna le recibe, incluso yendo a Francia a recibirle, y la primera orden que da el rey, porque conoce ya el tema como está, fijaros que es un chico de 17 años, pero ha tenido una formación muy importante en Versalles. Pues escribir una carta a los tres comunes catalanes, lo que hemos dicho antes, expresando su deseo y compromiso de ir a Barcelona, convocar Cortes, jurar constituciones catalanas, privilegios y usos y costumbres de Cataluña. En el segunda orden que da es sustituir inmediatamente al virrey de Cataluña, a Jorge de Darstadt, por el conde de Palma, que es un hombre competente que se ha formado en la administración española y que, curiosamente, es sobrino de Portocarrero, claro, es de la familia Portocarrero. No hay nada nuevo
en eso, porque ya sabemos cómo son los hijos, los sobrinos y todo. Bien, la entrada pública en Madrid es como siempre, el rey que acaba de entrar va a la Virgen de Atocha a dar las gracias y, bueno, en las escaleras del Buen Retiro. Esta frase está sacada de Amador de los Ríos, que escribió un libro que era La historia de la Villa y Corte de Madrid, que son 4 tomos. Amador de los Ríos era en esos libros prácticamente se convirtió en un cronista de la villa, y decía que intentando el cardenal Portocarrero humillarse a sus pies para besarle la mano, el rey no quiso permitirlo, le levantó, le abrazó, le trató como a un padre, y el cardenal lloraba de alegría. Bueno, es que Amador de los Ríos era muy novelero contando las cosas, no sabemos si esto fue realmente así, pero bueno, en aquella época estas cosas, mientras que no se armaba la tremenda, pues serían así. Seguimos ya en febrero. Felipe V nombra la nueva Junta de Gobierno, por supuesto encabezada por Portocarrero, por supuesto por el embajador francés está en ella, Antonio de Uvilla, que es el secretario de despacho cercano al rey, cercano a Carlos II y ahora a Felipe, Manuel Arias, que es el presidente del Consejo de Castilla, que eso en aquel momento era una autoridad importante, y Joan Orri, un francés que es experto en cuestiones financieras. Ya estamos metiendo el tema de la economía, con lo cual pues ya podéis imaginar que empieza el miedo a los temas fiscales. En el mayo se le pone el toisón de oro a Felipe V y las cortes se celebran como siempre en San Jerónimo para darle juramento al nuevo rey y el reino al rey. Bien. Y se van a producir en esos años algunos errores y aciertos que van configurando la bola que se está formando. El Parlamento de París no se le ocurre nada más que advertir a bombo y platillo que conserva una carta de derechos francesa, claro, que permitirían a Felipe V alcanzar el trono de Francia. Bueno, pues un enredo de nuevo, porque la condición para no ser rey de España. A petición del Consejo de Regencia español, que hay hasta que llegue el rey, Luis XIV envía tropas junto a las guarniciones españolas en los Países Bajos. Que quede claro que esto es que la propia regencia, la propia Junta, le ha pedido a Luis XIV, que el que está allí al lado, que vaya poniendo tropas en las fortalezas españolas en los Países Bajos, porque se huelen lo peor. Entonces, esto es una medida puramente preventiva, pero claro, ¿es un acierto? Pues no está muy claro. Este sí que es un error. Fallece en el exilio el que podía haber sido rey de Inglaterra, Jacobo II, y Luis XIV reconoce como rey de Inglaterra y Escocia a su hijo Jacobo Estuardo, lo que claro indigna a la dinastía Orange, que es su rey, el que hay en Inglaterra en ese momento, Guillermo III. Con lo cual, pues esto es otro de las enredos del amigo Luis XIV. No hay momento más inoportuno para hacer eso, porque lo que se está haciendo es ganando otro enemigo más, que es el reino de Inglaterra. Bueno, afortunadamente hay un acierto, y es que bueno, Luis XIV convence a Felipe V de que se case con María Luisa Gabriela de Saboya. Es una mujer bien educada, competente, es del reino de Saboya, y bueno, pues eso va a suceder. Esto es una diapositiva simplemente para dar idea de las dos mujeres que fueron las esposas de Felipe V. Está fuera del conflicto todo ello, pero bueno, María Luisa Gabriela, con 13 años, se casa con el rey, que tiene 18, conquistó a los españoles, se ganó su confianza, sobre todo porque puso todas sus joyas y su dinero a disposición de la guerra de sucesión. En un par de ocasiones lo hizo. Las noticias de Italia en 1701 van a obligar a Felipe V a ir a esa zona y a dejar a María Luisa como regente. Con 14 años se queda como regente y se hace cargo del gobierno de un país que va a entrar en guerra. Y no lo hizo mal, que es lo grande, y no lo hizo mal, que fue por lo que la gente la apreció. Bien, Isabel de Farnesio se casará con ella cuando esté acabando la guerra de sucesión, el matrimonio gracias a las gestiones del cardenal Alberoni. Esto lo veremos cuando veamos la siguiente conferencia. Y bueno, es una mujer de fuerte carácter que tendrá una enorme influencia en la segunda parte del reinado de Felipe V. Ahí está el cuadro de Jean Rac del año 1723,
En el año 34 se prendió fuego el Alcázar de Madrid, como consecuencia de ello este cuadro gigantesco, que era enorme, pues se perdió, y lo único que tenemos en el Museo del Prado es un boceto que mide 65 centímetros por 45 y que es el que os muestro aquí. Si os fijáis, es muy curioso el cuadro como lo ha pintado Jean Rack. Mirad esta raya aquí, entre medias, y está Felipe V con los hijos de María Luisa Gabriela de Saboya, Fernando VI, futuro Fernando VI, y Luis I, que también fue rey durante unos meses. Bueno, y aquí ahí se quedan los hijos de María Luisa Gabriela. Y aquí está Isabel de Farnesio con los 3 hijos que tiene en ese momento a la derecha del asunto, ¿no? Separados completamente. El infante Felipe, que será duque de Parma, la infanta María Victoria, que será reina consorte de Portugal, y nuestro Carlos III. Pero la pintura tiene mensaje, claramente, porque Isabel de Farnesio siempre, como veremos en esa segunda conferencia, siempre estuvo preparada con las uñas respecto a los 2 herederos iniciales de la monarquía española, que no eran hijos suyos, claro. Bien. El Imperio Hispánico, de todas las maneras, en esa frontera entre el 17 y el 18 que estamos viviendo, era prácticamente una ficción, porque a lo largo del reinado de Felipe III, Felipe IV y Carlos II, ha intervenido en tantos conflictos, en tantos follones, que las necesidades económicas y militares han desbordado económicamente, incluso arruinado la hacienda pública. Además, los factores de decadencia son completamente lógicos. Hay una autonomía administrativa que hace que debilita la autoridad del rey, porque esa dispersión de los virreyes lo único que hace es convertir en reyezuelos a los virreyes y desengancharse, sin decir que se desengancharse del rey y del gobierno central. La amplitud de los territorios y la dispersión de los territorios que hay que gobernar no dan para un país, para una monarquía de aquella época a base de virreyes, porque los virreyes, fijaros, y los virreyes que hay en España y en algunos puntos de Europa, que son españoles, ya están haciendo lo que quieren, y imaginaros los de América, los de las Indias, esos es que son auténticos reyezuelos. Y luego una pérdida de población importante, entre las guerras, las pandemias, las hambrunas que se han producido a lo largo del siglo XVII e incluso del XVI, hacen que España esté congelada la población aproximadamente en 7 millones de habitantes de hace un siglo, mientras que Francia ya tiene en estos momentos, en el principio del XVIII, 20 millones de habitantes, y Austria otros 20 millones de habitantes, con lo cual estamos en una debilidad extrema, incluso de mano de obra, por decirlo de alguna manera. Castilla y Aragón tienen su propio sistema de gobierno, además, para más señales, y aparato legislativo. Todo esto es consecuencia de que todos esos fueros y constituciones de Castilla, por un lado, y de Aragón, por otro, han traído como consecuencia que esos virreyes, esas gobernanzas divididas, hayan llegado a tener un sistema monetario diferente, un sistema tributario diferente, distinta manera de entender el Estado. Es decir, eso ha sido como una especie de minas que han ido estropeando el gobierno. Claro, ¿por qué? Porque es que todos esos fueros constituidos, porque Madrid tenía fueros, incluso a nivel de ciudad había fueros, Castilla tenía fueros, porque son privilegios medievales que habían dado los reyes, desde los reyes católicos en adelante, que habían ido dando pues por ganar batallas, por hacer algo religioso importante, en fin. Realmente es un problema el tema de los fueros. Y el virrey de Darmstadt, para animar más la cosa, pues está ocupando las vacantes militares que se producen en Cataluña porque se van o porque mueren o con militares austracistas. El gobierno de Portocarrero envía inmediatamente a José Carrillo de Albornoz a que vaya a Cataluña y tome declaración jurada a todos los oficiales del ejército que hay asentados en Cataluña. Y ese juramento tiene que ser de fidelidad al rey, a Portocarrero y a la Junta de Gobierno. Darmstadt ni siquiera le recibe a José Carrillo, o sea, no quiere, el enfrentamiento está servido, no quieren ya relaciones. Y el conde de Palma lo que hace en paralelo es intentar negociar con esos comunes con catalanes, con esa
poder dividido en 3 partes, diputación, brazo militar, etcétera, a ver si consigue algo, para ver si le aceptan como virrey y que decidan echarle de allí. Bueno, ya veremos a ver lo que ocurre. De cualquier manera, entre 1702 hay que convocar ya cortes, porque va a haber que convocar cortes en diferentes partes del país, con objeto de que, bueno, el rey jure y los diferentes territorios le juren a él y queden las cosas bien amarradas, ¿no? Pero al rey le llegan unos informes de que no se celebren cortes hasta que no se termine el conflicto de Italia y de los Países Bajos, que luego veremos. Además, el pacto que ha conseguido el duque de Palma con los comunes catalanes está basado en los negocios de la élite comercial catalana. Es decir, realmente los que han negociado con Palma son esa élite que gobierna todo el comercio y la parte mercantil de Cataluña. No ha negociado con Cataluña, con todos los estamentos, es con ellos, porque sabe perfectamente Palma que ellos son los que pueden decidir las respuestas de los 3 comunes, ellos están involucrados, son los que harán más cosas, no solamente esta. Y además que va a haber choque entre los 3 brazos. Los brazos son instituciones que se forman cuando hay conflicto en Cataluña, cuando hay un conflicto que puede derivar en un conflicto incluso bélico. Hay un brazo militar que es el representante de la aristocracia o alta burguesía de Cataluña, el brazo eclesiástico, que es el representante del clero, y el brazo popular, que es el representante de las ciudades y villas. Bien. La Diputación de Cataluña, de cualquier manera, a pesar de ese informe, suplica que se convoquen las Cortes del Principado. Necesitan que se celebren las Cortes para que el rey sea asumido como rey de Aragón, vamos, y de Cataluña. Y a final de septiembre del 1, Felipe V jura las constituciones y fueros, o sea que es el primero que jura algo, las jura en público, en la plaza de San Francisco, y el 2 de octubre en la catedral. Bien, y todavía no se han celebrado cortes, pero es la única manera de intentar constantemente calmar las cosas y no llegar a lo que se puede llegar. Entre el 12 y el 31 se van a celebrar cortes, se abren las cortes en el Salón del Tinel de Barcelona, y el rey se tiene que ausentar unos días para irse a Figueras, donde toma en matrimonio a María Luisa. Entre el 12 y el 30 prosiguen las cortes y hay un enfrentamiento entre los 3 brazos. Cada vez que un brazo llega a un acuerdo con la monarquía, los otros o alguno de los otros hace lo que se llama en catalán un desistiment, que es un desistimiento, o sea, esto lo rechazo, y ahí se enredan constantemente, e incluso ellos mismos proponen suspender las cortes hasta que lleguen a un acuerdo entre ellos. Felipe V les dice que de eso nada, se niega rotundamente. Estas cortes se siguen en marcha y ustedes negocian. Principales cuestiones en las cortes, pues conflictos entre los brazos, ya lo hemos dicho, situación económica y alojamiento de las tropas en Cataluña. Si estamos siempre con las mismas, con los problemas del alojamiento de tropas en Cataluña. Este problema ya había existido con Felipe IV, pero el Tribunal de Contrafacciones, que es que los catalanes quieren un tribunal que vigile constantemente la aplicación de sus constituciones. Eso evidentemente es como tener vigilado al gobierno central. El control de insaculaciones, bueno, esto es el más divertido de todos, que se mantengan las insaculaciones. La insaculación era elegir a los alcaldes y a otros oficiales de los gobiernos por sorteo. Es decir, en un saquito, por eso se llaman insaculaciones, se meten los nombres de los prebostes o élites del pueblo o de la villa o de la ciudad y se saca el nombre de uno y ese es el representante. Claro, ese procedimiento es claramente medieval, no tiene nada que ver con el mundo ya de entonces. Y también aclarar la representación de Cataluña dentro de Aragón y dentro de España. Bueno. Finalmente, el virrey de Palma consigue negociar, a pesar de todos los desencuentros, con Pedro Torrellas, que es uno de los representantes del brazo militar, y con los otros brazos, en fin, consigue un cierto acuerdo, y para entonces ya Felipe V está tan absolutamente harto de las cortes y de los desencuentros y de los choques entre ellos mismos,
que da el placer a los acuerdos, excepto al tema del sorteo de las insaculaciones, que es como una broma, ¿no? Bueno, pues ahora se pueden convocar cortes en Zaragoza, que era la siguiente etapa, pero en 1702 van a surgir problemas que van a hacer descarrilar todo el proceso político que se había empezado a aclarar o a nivelar o a equilibrar en las Cortes de Cataluña. Y va a empezar la guerra. Luis XIV ha violado además el Tratado de Ryswick, que es el que acabó con esa guerra de los 9 años del siglo XVII, porque ha colocado, les dicen que lo ha violado porque ha colocado tropas en los Países Bajos, pero no las ha colocado él, que se lo ha pedido el gobierno de España. Bueno, y además intenta mantener los derechos sucesorios de Felipe V en Francia, que lo cual es absolutamente imposible, como ya sabemos. Las consecuencias de eso es que se van colocando cada uno en su sitio. El apoyo austracista en España es en los nobles castellanos, que eran contrarios al testamento, lógicamente. El almirante de Castilla, el conde de Cifuentes, el marqués de Leganés son los 3 representantes contrarios a Felipe V. Y en Aragón, Cataluña y Valencia, pues lo que no son contrarios, porque ya han celebrado cortes, claro, pero tienen recelos de las reformas borbónicas, o sea, se huelen que se va a implantar los mismos métodos que en la monarquía francesa. Por eso pongo ahí nueva planta, porque es como se llamarán en el futuro. Total, que Inglaterra, Austria, Holanda y Dinamarca promueven un tratado en La Haya, que es la Gran Alianza, la Cuádruple Alianza, a la que se unirán después el Ducado de Saboya y Portugal. ¿Y qué es lo que pretenden? Pues tienen un objetivo muy claro: repartirse el Imperio Español, ni más ni menos, hacer un equilibrio continental para evitar más guerras y apropiarse de Inglaterra, concretamente Inglaterra y Holanda, apropiarse del comercio de las Indias. La consecuencia de todo esto, de todo lo que aparece en esta diapositiva, pues es la guerra, evidentemente. Los primeros conflictos van a ser en el frente italiano y atlántico, ya en 1701, Inglaterra y Holanda, incluso ya sin estar encima de la mesa la alianza, ya han declarado la guerra a Luis XIV, el ejército austríaco entra en Italia, ocupando posesiones españolas en el norte de Italia, y el de Saboya, Eugenio de Saboya, vence a las tropas franco-españolas del mariscal Villeroy, que es este que está aquí, el mariscal, y este es el duque de Saboya. Y bueno, los derrota, con lo cual el conflicto lo tenemos en este momento en el norte de Italia y en los Países Bajos. Bien. La Gran Alianza ya definitivamente declara la guerra a Francia y España conjuntamente y comienza en 1702 la Guerra de Sucesión Española. Felipe V y el duque de Vendôme, ya hemos dicho antes que Felipe V se había ido a Italia, dejando a María Luisa, si os acordáis, aquí de gobernanta, y el duque de Vendôme, que es el militar más competente probablemente que tiene Francia en ese momento, pues vencen a los austriacos en Italia, y Felipe V puede regresar en 1703 a España. El duque de Vendôme es el de la plaza de Vendôme, como podéis imaginar, de París. Bueno, y esto que viene ahora es muy bonito. En el verano de 1702, en la parte del Atlántico, Inglaterra y los austracistas españoles tratan de tomar Cádiz con barcos, por supuesto, y con infantería que desembarcarían en Cádiz, y no lo consiguen, porque Cádiz, como lo mismo que le pasará luego a Napoleón, es bastante inexpugnable por su situación, por sus murallas. Si alguno habéis estado hace poco en Cádiz, que están muy bien reconstruidas ya las murallas, es muy difícil tomarla por mar, sobre todo con lo que había en aquella época, y la artillería poco podía hacer con esos murallones tremendos que son triples además, con lo cual pues se van hacia Rota y el puerto de Santa María y se dedican al saqueo, al robo y a dedicarse a robar precisamente en las iglesias, hasta tal punto que van generándose un odio en Andalucía contra lo que representa el austracismo, porque es que encima en algunos conventos
ponen a las monjas a disposición de los soldados. Con lo cual ya en Andalucía saltan todas las alarmas, se empiezan a formar grupos militares o paramilitares contra los austracistas y Andalucía ya estará perdida para siempre para el Imperio Austriaco. Bueno, además lo que va a ocurrir es que los anglo-holandeses con el almirante Roque, que es un almirante inglés muy bueno, y el ejército de Cádiz que va a defenderlos, el del Marqués de Villarvargas. A partir de ahora, cuando veáis una cosa en amarillo, un nombre, un hecho y tal, es algo relacionado con los austracistas, y cuando lo veáis en azul claro, está relacionado con los borbónicos. Entran en Vigo, bueno, lo veremos en la siguiente transparencia. Esto es el intento de desembarco en Cádiz, ya lo hemos contado. Y esta es la ría de Vigo, lo que va a hacer la flota del almirante Velasco, del que viene con la flota de Indias, con el oro, la plata y las cosas comerciales de la flota. Lo que va a hacer es que en lugar de irse a Cádiz, que no puede porque está la flota inglesa, esa de Cádiz allí, al menos está delante de Cádiz, pues es subirse hacia Vigo y meterse por la ría de Vigo y esconderse detrás del estrecho de Rande, que está aquí. ¿Se ve el cursor aquí arriba? Sí, se ve, ¿no? Bien, en el estrecho de Rande, y ahí se va a esconder la flota. Pero previamente el astuto almirante que dirige la flota ha descargado la plata y el oro, las mayores riquezas, en Vigo. Aparece la escuadra aliada, que no sabe que se han descargado aquí las cosas, y bueno, la escuadra francesa y española ha colocado un muro de cadenas, vergas, cables y cosas delante del estrecho. Es donde está ahora el puente de Rande, que se inauguró hace unos años. Bien, pues la ha colocado ahí creyendo que con eso podía frenar a la escuadra anglo-holandesa. No lo pueden, porque entra y destroza absolutamente toda la escuadra española y francesa que hay aquí, escondida, la destroza absolutamente, y ante su sorpresa, pues no encuentran ni el oro y la plata, ni lo van a encontrar. Además, en la zona costera de la ría hay artillería española que está a los barcos anglo-holandeses, los está machacando constantemente de aquí, total, que finalmente, ante la situación, se retiran. Y así termina la aventura de Vigo. Vamos a ver, la primera campaña portuguesa es importante porque va a ser la consecuencia de muchas otras cosas. ¿Se ven bien las rayitas? Bien, la estrategia austracista es que ha llegado el almirante Roque con el archiduque Carlos embarcado, ha desembarcado en Lisboa y va a lanzar dos ejércitos, uno dirigido por el Marqués das Minas, que va a intentar tomar Ciudad Rodrigo para después seguir avanzando como sea. Por otro lado, va a lanzar al Schomberg, al alemán Schomberg, que es otro mariscal de campo, lo va a lanzar hacia Badajoz. Es decir, estas dos rayas verdes son la idea que tienen de lo que van a hacer. Pero Felipe V y el duque de Berwick, que ya hablaremos mucho de él, conocen el asunto de lo que se está fraguando, y previamente a eso, ya en mayo, han mandado un ejército que se aposenta en Alcántara, en la frontera de Portugal, y la idea del duque de Berwick es que por un lado del río, por la derecha, parta una parte del ejército, y por la izquierda, con esta línea de puntos, parta el marqués de Tilly, el príncipe de Tilly, mejor dicho, que es un militar belga, para tomar Porto Alegre, y desde Porto Alegre saltar a Abrantes, y desde Abrantes a Lisboa y tomarlo. Esa es la idea, pero la cosa falla porque el amigo Tilly se va a este pueblo de aquí que se llama Arronches para tratar de cubrir su retirada antes de ir a Porto Alegre, consecuencia de lo cual pierden la iniciativa, y lo que se va a producir va a ser los dos intentos de la estrategia austriaca. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que finalmente Felipe V va a se detienen las operaciones y Felipe V regresa en julio con el ejército hacia Madrid. Pero los austracistas son también muy listos. Al mismo tiempo que han hecho esto y han distraído a las tropas borbónicas, se van a ir hacia Cataluña con una escuadra, con la mayoría de la escuadra hacia Cataluña, para separar Francia de España. En desencadenar una ofensiva en Flandes, donde están las tropas de Luis XIV, y al mismo tiempo Portugal lanzarse hacia Madrid, desde Portugal, y el duque de Saboya al sur de Francia, con objeto de cortarlo todo.
Es decir, que la cosa se pone un poco fea para Felipe V, que no sé qué hora es, bueno, no vamos muy mal. Se va a producir en esto algo que a los españoles nos duele bastante, pero así se produjo, la toma de Gibraltar y la batalla naval de Banar. El almirante Roque, con la escuadra aliada, Darstan con el anglo-holandesa, sigue nuestro amigo Darstan, como veis, él sigue metido en faena, y el duque de Ormond, un inglés competente, con catalanes y aragoneses, van a atacar Gibraltar, que capitula el 4 de agosto. Importante detalle que nunca nos cuentan, y es que la toma de Gibraltar, la toma por la infantería, no desde el mar, estuvo realizada por un inglés, el duque de Ormond, dirigida con tropas inglesas, por supuesto, con tropas catalanas y aragonesas. Bueno, pues no deja de ser una sorpresa, ¿verdad? En agosto, la escuadra borbónica va hacia Gibraltar para intentar recomponer las cosas, retomarla, y se encuentra con una flota austracista frente a Málaga. Se va a producir una batalla campal, la única batalla campal destacable en la guerra, que acabó sin vencedores ni vencidos, claramente, que cada uno se retiró, unos a Gibraltar y otros hacia Málaga. Y en septiembre de ese mismo año, 1704, fracasa el contraataque borbónico sobre Gibraltar. Tampoco se pudo recuperar, y la consecuencia es la conquista definitiva de Gibraltar, y además el desembarco de un contingente enorme anglo-holandés que va a intervenir ya a partir de ahora en la guerra, en el año 5, al mando del conde de Peterborough, un británico competente. Ahí hay un cuadro de Ferrer Dalmau a la derecha, donde que pintó al último gobernador de Gibraltar, Diego de Salinas, bueno, cabizbajo por lo que acaba de perder. Bien, asedio austracista de Barcelona. Ahora ocurre una de las cosas que más enfadaron a Felipe V, y es que esa élite de propietarios y nobles catalanes que pactó con Palma, que está presente en todos los sitios sin estarlo, ha ido a Londres y ha firmado un pacto, a Londres, a Génova, donde le han recibido representantes británicos, y han firmado un pacto, una alianza político-militar de Inglaterra con esos propietarios y nobles catalanes, representantes del Principado, que se representan ellos solos, que es curioso, se arrogan la representación de Cataluña sin ser ningún poder político de Cataluña, pero es igual, los ingleses lo firman. Y Felipe V es consciente con ese pacto de que la segunda rebelión catalana acaba de comenzar, independientemente de lo que está ocurriendo en Europa y en otros puntos de la guerra, evidentemente. La primera fue, como sabéis, en 1640 con el levantamiento de los segadors, que tampoco fue un enfrentamiento por la independencia, fue un levantamiento contra las élites más ricas de Barcelona, y se armó una buena, como ya sabéis, pero bueno, ahí se queda. El archiduque Carlos, que está con la flota, van a ir al camino de Barcelona a intentar desembarcar en Barcelona, y cuando llegan a Levante desembarca en Denia una parte y se proclama rey en Denia. Esa proclamación en Denia, en el pueblo de Denia, trae como consecuencia una activación de la revuelta austracista valenciana, liderada por un personaje del pueblo, que es militar, pero está muy pegado a la población, a los campesinados valencianos, que es Joan Baptista Basset. Esa foto que hay aquí a la derecha es un hecho de piedra que está en el pueblo de Denia, que es una foto sacada por mí hace 2 o 3 años, y ahí está Joan Baptista Basset, héroe valenciano de la guerra de sucesión, líder maulet y que luchó por las libertades del pueblo. Bueno, para los valencianos sí, él luchó para las libertades del pueblo porque los propios austracistas tuvieron que meterle en la cárcel, porque su objetivo no era el tema austracista, su objetivo era mejorar las condiciones del pueblo valenciano. Bien, la flota austracista, que son 58 barcos, van a bombardear Barcelona, desembarcar 17.000 hombres, y están apoyadas por los vigitans catalanes, que son una unidad paramilitares, que acabarán siendo militares y defendiendo Barcelona, están a las órdenes y al servicio de esa élite comercial catalana. Es una élite que tiene su nacimiento, y la de los vigitans
en la plana de Vic, en la zona de Vic, de Cataluña. Bien, Barcelona capitula, el archiduque Carlos desembarca en Barcelona, jura las constituciones catalanas y es proclamado en Barcelona rey de España. Importante detalle, en Barcelona, en Cataluña, no se está luchando por la independencia de Cataluña respecto al resto de España, en absoluto. En toda la guerra se está luchando porque la solución sea austracista, porque la solución sean los Habsburgo. En absoluto está luchando nadie por la independencia. No aparece en ningún documento ni en ningún sitio que se esté luchando por la independencia de Cataluña. Están defendiendo sus fueros y a quienes ellos creen que les van a mantener los fueros y sus constituciones, nada más. Ese es el motivo. Bien, en 1706 se produce una contraofensiva borbónica en Barcelona que falla, no se puede. Felipe V llega a Madrid y la toma de Barcelona es un palo importante para la causa borbónica. Y se va a producir una segunda campaña portuguesa, ese marqués famoso de las minas que tomó Ciudad Rodrigo y Lord Galloway, que es un francés al servicio de Inglaterra, curiosamente, con 25.000 hombres, avanzan desde Portugal, toman Plasencia, Ciudad Rodrigo, Salamanca y llegan a Madrid. Y el archiduque Carlos entra en Madrid, se proclama rey, pero es mal recibido, porque los castellanos, en general, rechazan absolutamente la solución austríaca porque la han sufrido. Es decir, Castilla es la que ha estado siempre aportando económicamente, los pecheros castellanos, como decía un historiador, son los que han estado pagando, incluso la propia aristocracia castellana es la única que estaba luchando, intentando, algunos de ellos intentando que se cambiara el tema fiscal, pero no lo consiguieron, y el ejemplo son el conde duque de Olivares e incluso el pirata duque de Lerma, intentaron por todos los medios que se hiciera una mejor distribución de la renta y no lo consiguieron nunca. Pero bueno, el hecho cierto es que aquí el archiduque Carlos no es bien recibido en Castilla. Luis XIV aconseja a su nieto que a la vista de lo que ha sucedido regrese a Francia, pero Felipe V dice que no, que porque tal como se están portando con él los castellanos, los andaluces, en buenas partes de Aragón y tal, no está dispuesto a abandonarlos y continúa su combate. Felipe V consigue un pequeño refuerzo, bueno, no es pequeño, de una soldada de 15.000 hombres y expulsa de Madrid a los aliados. Es bien recibido y toma Cuenca, Orihuela, y el duque de Berwick toma Elche, Elda, Cartagena, es decir, están empezando a tomarse la zona sur de Levante. Felipe V al mismo tiempo ocupa ya Castilla, Murcia y el sur de Valencia, y Luis XIV, ante la posibilidad de que la guerra dé un vuelco ya, envía al duque de Orleans, que, bueno, hay mucho que hablar del duque de Orleans, pero como militar no hay nada que decir, va a aparecer con refuerzos. En abril del 1707, el general Das Minas, austracista, va a avanzar desde el pueblo de Yecla, de Murcia, hacia Montealegre y posteriormente a Villena, y van a ir avanzando, y los felipistas van a intentar ir moviéndose de manera que para retrasar lo más posible un choque que está ya cantado. Es decir, es un choque en donde se va a dirimir prácticamente la toma de la zona valenciana, y se va a producir en los llanos de Almansa, en Castilla-León. La batalla de Almansa es muy curioso porque está formada, los combatientes son 25.000 hispanos franceses al mando de un inglés al servicio de Francia, el duque de Berwick. Van a acabar derrotando por completo al ejército austriacista mandado por un francés al servicio de Inglaterra, Lord Galloway. O sea que los mariscales y los generales estaban en esa época pues como Messi y Ronaldo, se cambiaban de equipo. Bien, pues Almansa va a ser catastrófica para el bando austracista, 6.000 muertos y unos 10.000 prisioneros, 2.500 bajas los borbónicos. Las tropas de Felipe V van a hacer prisioneros, eso fue lo más importante, 5 tenientes generales, 7 brigadiers, 25 coroneles y numerosos oficiales, 100 estandartes, banderas,
24 piezas de artillería y 300 carros de municiones. Eso es lo que sé, absolutamente arrasados. Y como me imagino que querréis conocer la batalla de Almansa, pues os he hecho un pequeño montaje de un vídeo de 6 minutos para yo descansar, ese es otro objetivo, para que veáis un poco con un cierto detalle todo lo que ha podido hacer aquí. Está cogido de internet de un sitio que, bueno, es más largo, es más extenso, pero yo he hecho un montaje de 6 minutos. Felipe V y sus partidarios estaban decididos a recuperar Valencia y las poblaciones del reino, defendidas por campesinos, artesanos y tropas inglesas, mandadas por Lord Peterborough. Sí queda un poquito. Las tropas borbónicas franco-españolas vienen por Murcia y Vamos a Castilla. acelerar. Se unirán a un ejército francés que atraviesa los Pirineos. Por su parte, los austracistas desembarcan en Alicante para unirse a un contingente portugués que atraviesa la península. El encuentro parece inminente. Abril de 1707. Con la mejora del clima y la aparición de los pastos de primavera, dos grandes ejércitos se aproximan. Los espías austracistas informan que tropas borbónicas se despliegan en el área de Almansa. Ellos escogen campo. Calculan que son unos 30.000 hombres bien preparados y con buenos caballos. Los 20.000 soldados austracistas retrasan su avance porque Villena se les ha resistido. Los austracistas llegan a la llanura de Almansa. Están cansados. Las columnas entran en posición. Todo recuerda una gran coreografía. Al flanco derecho, portugueses, holandeses y protestantes franceses. Al izquierdo, ingleses. La infantería en el centro. Estos son los borbones. Para intentar compensar la inferioridad numérica, en las alas se intercala infantería con caballería. Posiblemente una de las causas de la derrota. Los Las azules son los banderas y borbones. estandartes se sitúan delante de los oficiales. La caballería está a punto. Los dos gigantes se observan. Los tambores, los pífanos y las cornetas provocan la euforia y anuncian el enfrentamiento. La artillería inicia el ritual. Creo que sí. A un primer ataque de la caballería austracista, los jinetes borbónicos contraatacan. Avanzan hasta que pasan por un corredor que han formado los infantes aliados. Ahora se produce uno de los momentos más tensos e inquietantes que tiene un soldado de infantería de hace 300 años. Disparar. Preparar un fusil para disparar costaba 1 minuto. Por el flanco norte, las caballerías de los dos ejércitos se desgastan mutuamente. El hugonote francés Galway, uno de los dos comandantes en jefe del ejército austracista, ordena continuamente la carga de sus infantes. Aparentemente, la batalla están ganándola los austracistas. Pero delante se encuentran un muro infranqueable, la Guardia Valona, las tropas de élite borbónicas. Por eso, intentan penetrar en oblicuo. Por la brecha, entran infantes que llegan a los muros de Almansa. Muchos batallones son succionados atraídos por el posible botín. Es entonces cuando el duque de Berwick toma una decisión que cambiará el resultado de la batalla. Envía la caballería de reserva y los dragones a eliminar los infantes austracistas que se han quedado encerrados junto a las murallas. Dentro de la bolsa se quedarán encerrados miles de infantes austracistas que serán pasados a cuchillo. ¡Apunten! ¡Fuego!
ven avanzar a su mejor infantería con las bayonetas caladas y buscando el cuerpo a cuerpo. Lo voy a parar porque ya podéis imaginar que a partir de ahí se ha terminado la batalla. O sea, se retiran y desaparecen claramente del combate. La batalla de Almansa, bueno, pues entregan las banderas aquí, al duque de Berwick le nombran duque de Liria, le ponen el toisón de oro, como veis aquí está el duque de Berwick y Felipe V, el duque de Berwick es este que está aquí, abre el camino para la ocupación del reino de Valencia, y en Sátiva se va a producir una batalla tremenda que los borbónicos van a hacer alguna de las burradas de la guerra, arrasaron absolutamente Sátiva, la mitad de la población la echaron fuera y a la que quedó la pasaron a cuchillo. Fue tremendo. Entonces, bueno, el hecho cierto es que en Sátiva, bueno, ahora es una pequeña broma que he puesto, aquí tenéis a 3 madrileños que fueron al Museo de Sátiva hace 4 años, uno de ellos ya no está, desafortunadamente. Y sí, efectivamente en Sátiva el cuadro de Felipe V está puesto boca abajo, como castigo por lo que había hecho Felipe V. Y bueno, nosotros decidimos, lo que pasa es que es en broma, evidentemente decidimos ponerlo derecho, porque nos parecía un poco feo, pero vamos, es una pequeña broma de ordenador. Sí, está boca abajo, es tremendo. Estuvimos hablando con uno de los, bueno, y comimos con él del museo y sí, tienen un recuerdo, incluso tienen un monumento que es claramente contrario a Felipe V y un monumento allí en el propio Sátiva. Lo tienen muy clavado. Bueno, el avance borbónico, voy a resumir porque estamos mal de tiempo. Los borbónicos van a tomar Denia, Alicante, Luis XIV tiene problemas en Europa y empieza a retirar tropas, tiene miedo de que la cosa acabe mal, pero Felipe V dice que va a continuar, ante la actitud de su hijo y de su nieto y las presiones que tiene, pues Luis XIV va a formar otros 5 ejércitos con destino a distintos puntos de Europa y a Cataluña, y Felipe V va a recibir refuerzos. Me voy a saltar esto, son 2 batallas, Almenara y Zaragoza, que pierden los borbónicos, con lo cual se produce una situación muy peligrosa. Felipe V se tiene que retirar y el archiduque Carlos vuelve a entrar en Madrid y vuelve a ser recibido mucho peor que la otra vez. La gente por las noches va por las calles de Madrid gritando viva Felipe V, Felipe V reinará, tal, o sea, el duque usa la fuerza contra la gente, en fin, acaba todo bastante mal. Todo parece perdido. Pero en ese momento llega el duque de Vendôme, que es uno de los refuerzos de Luis XIV, y se une a Felipe V y se van a producir una serie de campañas borbónicas que no voy a detallar ya. Se toma Brihuega, Villaviciosa y Gerona, y se toma sobre todo los emplazamientos a lo largo del río Tajo, de manera que no puedan llegar ya refuerzos austracistas desde Lisboa. Felipe V entra definitivamente en Madrid y la guerra va a terminar, no voy a entrar más en detalles. En enero Felipe V avanza ocupando territorio aragonés y comienza el largo camino hacia la paz. Bueno, no voy a entrar en el tema de la descendencia de Felipe V porque me alargaría mucho. El hecho cierto es que Inglaterra empieza a tener miedo de que lo que ha ocurrido es que ha fallecido el emperador José I, el hermano del archiduque Carlos, y al archiduque Carlos empieza a interesarle más el imperio que España. A Inglaterra no le gusta nada que se pueda formar, si gana el archiduque Carlos en España, que se pueda formar un poder entre el imperio español y el imperio germánico, y automáticamente comienza a negociar con Francia en secreto. Inglaterra se va a ir retirando de la guerra. El archiduque Carlos el 27 de septiembre del 11 sale de Barcelona camino de Austria para ser nombrado emperador, y en el 12 la reina Ana de Inglaterra convoca a todas las partes en Utrecht para desencadenar un tratado. Fallecen todos los herederos que hay en Francia cuando fallezca Luis XIV. Todos han muerto, ahora mueren los 2 últimos, y Felipe V es el que queda en cabeza para ser heredero de la corona francesa. La cosa se pone fea, pero bueno,
En junio y julio se produce, en junio hay un principio de acuerdo, no voy a hablar de esta batalla. El hecho cierto es que hay un armisticio entre franceses y británicos y, lo más importante, Felipe V renuncia a la corona de Francia ante las Cortes y los embajadores de Francia y Inglaterra, para que quede claro que él no va a intervenir para nada en la sucesión de Francia. Francia e Inglaterra actúan además contra Carlos VI, pues se llama ya así el emperador, Carlos VI. La flota británica bloquea a su mujer en Cataluña, la cosa va a acabar rápidamente. En abril se firma ya un tratado entre Francia, Gran Bretaña, Prusia y Portugal y las Provincias Unidas, y esto se está acabando. Hay un tratado bilateral Gran Bretaña y España, y todo con Gran Bretaña va a conseguir Gibraltar, Menorca y unas ciertas ventajas comerciales con el Imperio Español. Los tratados de Utrecht van a conseguir lo siguiente: el emperador Carlos VI se va a quedar con los Países Bajos españoles, Cerdeña, Reino de Nápoles y Ducado de Milán. El duque de Saboya, la corona de Sicilia. Inglaterra, las posesiones en ultramar, Menorca y Gibraltar. Y Felipe V, el Reino de España y las posesiones ultramarinas. Hemos perdido territorios por todos los sitios. España ha sido expoliado porque entre las fuerzas austracistas de las potencias europeas y las fuerzas que se han enfrentado en Aragón y Cataluña, pues lo único que han hecho ha sido desmembrar de alguna manera, no mucho, pero desmembrar a la monarquía hispánica. Carlos VI, a pesar de todo, sigue sin renunciar a la corona de España, pero bueno, es igual. Bueno, este mapa es lo que he dicho antes, lo que hemos puesto por escrito, no voy a meterme en ello. A continuación de Utrecht se firman los tratados de Rastatt y Baden, que terminan definitivamente con la guerra. Felipe V en ese momento ofrece a Barcelona una salida negociada, que es rechazada por la Junta, que está regida por Rafael de Casanova. Rafael de Casanova es el héroe al que ponen la bandera el día de la Diada, al que ponen las coronas de flores, pero Barcelona lo rechaza porque no incluye las constituciones catalanas. Bueno, el Tratado de Baden pone final a la guerra se prolonga en Cataluña, se produce un intento de final de las hostilidades, los austríacos abandonan Barcelona engañando a los catalanes, les dicen que van a defenderlos a sangre y fuego, y no es así. Y un tratado anglo-español establece la salida inglesa de Cataluña, se forma una junta de brazos, y en la junta de brazos, después de muchas discusiones, la parte militar y popular está a favor de continuar la guerra solo en Cataluña, solo en Cataluña y especialmente en Barcelona. Bueno, y los eclesiásticos, el brazo militar eclesiástico se abstiene, con lo cual queda publicada la continuación de la guerra por la Generalitat, y esa decisión es otra de las cosas que más enfada a Felipe V, lo considera una declaración de guerra. El mando catalán se va a poner el Antonio de Villarroel, que es un militar muy competente, que va a reforzar las defensas, etcétera. Bueno, el Consejo de Cent también se une a la defensa de Barcelona. Se les vuelve a dar una oferta de capitulación honrosa, es el duque de Popoli, que es el que está rodeando con las tropas Barcelona. No voy a contar los defensores y sitiadores. Este es el mapa de Barcelona. Ahí está Barcelona con sus murallas. No veo, estas son las murallas. Fijaros bien en esto porque lo voy a nombrar luego: la puerta de Santa Clara, el baluarte de Santa Clara, la Puerta Nueva, el baluarte de Jonqueras, que ahí es donde caerá Casanova herido, el convento de Capuchinos y el convento de Santa Madonna y Montjuïc. Bien, quedároslo un poco en la cabeza, es decir, hay tropas austracistas en el exterior de Barcelona que serán poco a poco eliminadas para irse acercando hacia las murallas. Bueno, el ataque borbónico a Montjuïc es inútil porque se acaba tomando Santa Madonna, pero es igual, desde Montjuïc echan a los borbónicos, no consiguen nada, la cosa está muy mal. Se producen algunas tensiones entre los defensores de Barcelona que no conducen a nada, y Barcelona está resistiendo no solamente por dignidad, por sus valores, sino que está recibiendo víveres y pertrechos desde Mallorca constantemente. Claro. Y eso, pues,
es lo que les permite resistir. Hay un intento de golpe de Estado contra Casanova que va a terminar en la formación de una junta y darle todos los poderes a Rafael de Casanova. Comienza el bombardeo desde el Clot, desde esa zona que había a la izquierda, comienzan a bombardear Puerta Nueva y Santa Clara, que es ahí donde se va a jugar la batalla. Los borbónicos toman además ya las zonas exteriores y bueno, llega y además aparece el duque de Wervik, sobre todo con una artillería tremenda, 87 cañones y 30 morteros que cambian el sentido de la batalla. Finalmente, el último acto es el asalto final a Puerta Nueva, a donde entrarán las tropas. En Puerta Nueva se produce el asalto durante días, acaban tapando los agujeros que han hecho la artillería, se acaban tapando con los muertos, con las tropas austracistas muertas, pero es igual, al final es tal el número de borbónicos que ataca que acaban entrando y se va a acabar todo. Casanova aquí herido, y en fin, así va a terminar el asunto. Bueno, pues tropas francesas asaltan el baluarte de Levante y las españolas Santa Clara y Puerta Nueva. Los combates son terribles, como hemos dicho. Esta es una pintura donde se ve aquí a Casanova en el momento que cae herido. Bueno, esto se ha terminado, se va a respetar la vida de los ciudadanos, la ciudad no será saqueada, las tropas regulares, a pesar de todo, se entregarán a discreción y todas las armas habrá que recogerlas. La consecuencia, como decía Vicent Vives, que los catalanes lucharon por defender el sistema que había presidido la agonía de los Austria y que sin un margen de reformas de las leyes y fueros no era posible enderezar al país, era imposible. No voy a seguir con eso. Los decretos de nueva planta, la nueva planta no suprimió el derecho civil ni el penal, no se aplicó en Cataluña hasta el año 1716, en el 7 se aplicó en el Reino de Valencia con anulación total de los fueros, en el 11 en Aragón reconociendo parte de sus fueros, y en el 16 se empezó en Cataluña con una aplicación distinta según las zonas, en unas que habían sido austracistas no se aplicó con la misma dureza, se aplicó con dureza y en las borbónicas no. Y lo que sí se hizo en octubre es regular por decreto la nueva planta fiscal, que ese era uno de los grandes objetivos. Y sin embargo, a pesar de haber perdido la guerra, el crecimiento económico en el siglo XVIII de Cataluña fue fulgurante, una prosperidad agrícola bastante sólida que provocó un aumento de la demanda de bienes de consumo y un crecimiento comercial e industrial sin precedentes. Tanto es así que el crecimiento de población, que en aquella época es un punto importante, en los 400 años anteriores a 1717 la población catalana estaba estancada en 500.000 de habitantes. Y desde el 17 hasta el 87, en 70 años, pasó de 500.000 a 900.000. Eso da una idea de que las cosas habían cambiado para bien. El desarrollo económico catalán del siglo XIX, que sabemos todos que fue tremendo, fue consecuencia sin duda del despegue del 18. Felipe V definitivamente fue el que trajo la Ilustración. Fernando VI después y Carlos III después la fueron haciendo, extendiendo y aumentando esa Ilustración, pero el que lo inició la llegada de la Ilustración a España fue Felipe V, claramente. Todas estas listas de cosas, la Real Academia de la Lengua, es la época de Felipe V, todas ellas, si la Real Academia de la Historia, Médica Matritense, Academia de Bellas Artes, la de Matemática de Barcelona, etcétera, etcétera, restauración del Palacio de Madrid, de Aranjuez, del licenciado, el Palacio Real de la Granja lo construyó Isabel de Farnesio, y así sucesivamente, el Centro Industrial de Nuevo Bazán, etcétera, 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 etcétera. No está mal para un rey que reinó 46 años. Se aplicó a fondo con la Ilustración, sin duda ninguna. Las conclusiones, para acabar, partidarios de los Austrias habían intentado continuar con los métodos de los Austrias sin ellos y provocaron una guerra, ni más ni menos. Al llegar a España, que no se olvide nunca que Felipe V convocó las Cortes y juró constituciones, privilegios y costumbres de Cataluña. Y lo que empezó con un conflicto dinástico, pues se cargó de otras cosas que
pero nunca se advirtió que Aragón tratara de desligarse de Castilla y romper el país, romper la monarquía hispánica. En la paz de Utrecht, Inglaterra fue la más beneficiada, sin duda ninguna. Francia sufrió un empobrecimiento tremendo, porque Luis XIV estaba en todos los sitios, y España perdió muchos territorios. Inglaterra y Austria abandonaron a Cataluña, y el archiduque estaba más interesado en la corona imperial. Y el resultado final, pues a pesar de la oposición inicial de la corona de Aragón y de la guerra de sucesión, Felipe V recondujo la situación con ministros competentes y reconstruyó, sobre todo, lo más importante, la Real Hacienda, parcialmente el ejército y parcialmente la armada, que tuvo que continuar haciendo Fernando VI y Carlos III, pero su mayor éxito fue la centralización y unificación de la administrativa y sobre todo la creación de un Estado moderno para lo que era la modernidad entonces, que no era la de los austrias ni muchísimo menos. Y con eso he terminado. He hecho lo posible. Gracias. He hecho lo posible por acortarlo. Creo que, aunque lo haya acelerado, se ha seguido. No ha habido una rotura. No, es que yo soy muy pesado. No, por Dios. En la siguiente recortaré más antes de venir. Bueno, está estupendo. Bueno, abrimos una ronda de preguntas. Creo que posiblemente tengamos alguna. ¿Alguien se anima? ¿Algún comentario, pregunta? Animaros, sí. Yo me imagino una pregunta latente que es la de las connotaciones de aquello y de lo de ahora. Hombre, yo la verdad es que no he parado de ver similitudes durante toda la exposición. No sé si... Sí, pero no es lo mismo. No, hombre, obviamente es importante no es lo mismo, que pero... aquí no se trataba de la independencia, nunca se lo plantearon. Lo que es verdaderamente increíble es que después de 300 años se haya usado esta guerra para montar un asunto que no estaba en la cabeza de nadie, más que de unos cuantos iluminados, porque realmente esta guerra no tiene nada que ver con la independencia. Sí tiene que ver la famosa Renaixença catalana, que era un movimiento cultural casi de la época romántica, del siglo XIX. En la época de la Renaixença sí se planteó ya una especie de nacionalismo catalán, tampoco con grandes batallas verbales, ni diplomáticas, ni de nada, como se ha planteado ahora, con la dureza que se ha planteado ahora. Pero a mí lo que me llama la atención, y desde luego a todo el mundo que estudia la guerra de sucesión, es ¿pero qué se celebra el día de la Diada? Porque Rafael de Casanova, ahora viene el descubrimiento, el Rafael de Casanova inicialmente fue de los que votó en contra de continuar la guerra en Barcelona, primeramente. Hombre, y de hecho yo he leído las noticias que los descendientes actuales de Casanova están en contra de la celebración, con lo cual... No solamente eso, sino que la patraña de este asunto más grave, en mi opinión, es que Casanova se le retiraron todos sus privilegios y su hacienda, y entonces estaba herido, grave, se le dejó ir a vivir con su hijo a Sant Boi de Llobregat, y allí se recuperó, y al cabo de un par de años o así, se había declarado una amnistía en Cataluña del tema de la... Bueno, un par de años no, un poco más, pero a Casanova le dejaron ejercer la abogacía en Barcelona 20 años más hasta su fallecimiento. Es decir, prácticamente no estuvo detenido, no murió, estaba herido, se le dejó irse a recuperarse, ejerció la abogacía 20 años, murió tranquilamente en Sant Boi de Llobregat y ahora le ponen una corona como un héroe. Pero vamos a ver, solamente tuvo una virtud, y es que fue coherente con sus ideas, y aun habiendo votado en contra de continuar, él se puso al frente de eso con Villarroel y defendió Barcelona. Era coherente con sus ideas, totalmente. O sea que tiene todo el respeto de cualquiera, o sea, porque también como respetamos a los defensores de Sagunto y de tal, aunque no tuvieran razón, pero es totalmente respetable. Pero montar esta celebración y este lío... Hombre, eso a mí me recuerda, que además lo tendremos aquí en mayo, ya les anuncio que en mayo tendremos una conferencia sobre el tema,
de cómo cuando Nelson atacó Tenerife, Sí. desobedeciendo las órdenes del almirantazgo, perdiendo un brazo y arruinando la flota inglesa, sin embargo, cuando llegó a Londres fue recibido como un héroe. Entonces, quizá la realidad no importa cuando se trata de construir un mito, ¿no? Construir un mito. Pues nada, sí. Aparte de darle las gracias por la espléndida conferencia que nos ha dado esta tarde, yo tengo siempre, de las incógnitas que he tenido, es cómo en tiempos de Felipe V, lógicamente, se recuperaron el reino de Nápoles y de Italia, pero Eso ¿cómo ya se con llegó? Carlos III. Bueno, pero Felipe V estuvo allí en Nápoles y parece que hizo un poco de no perderse el reino de Nápoles, igual que la isla de Sicilia, como es lógico, ¿no? Pero sin embargo, con los Países Bajos, ¿cómo sucedió la pérdida de la corona española en esos territorios? ¿Por qué? Bueno, pues porque llegó un momento en que nadie era capaz de defender un sitio donde que no nos había más que costado dinero y vidas. Era imposible defenderlo ni diplomáticamente ni internamente en España. O sea, había que abandonarlo porque en la época de Felipe II, Felipe III, Felipe IV, el problema es que la monarquía hispánica tenía el convencimiento que la pérdida de los Países Bajos era prácticamente el punto en que aprovecharían las zonas protestantes calvinistas y de la zona de Holanda, Inglaterra, la parte protestante de Austria, etcétera. Al ver perder los Países Bajos, probablemente hubieran ido a más. Esa es la idea que tenía Felipe II, Felipe III y Felipe IV. Yo creo que en la época de Felipe II y Felipe III probablemente era cierto que perder los Países Bajos estaban actuando como una especie de sistema tampón, los Países Bajos españoles. Es decir, frenar a los holandeses era frenar a los holandeses y a los británicos. Entonces, yo tengo la idea de que eso ya, lo que ocurrió con Felipe IV es que ya empezaba a no ser defendible, porque y aquí ya pues acabamos perdiéndolo. No era defendible porque no había ningún motivo para continuar allí, porque fue uno de los agujeros negros de la economía de la monarquía hispánica. O sea, el conde duque de Olivares estaba horrorizado con lo que costaba lo de los Países Bajos, pero horrorizado. Pero bueno, y acordaros de lo del Camino Español. O sea, el Camino Español en la época de Felipe IV, eso es una cosa tremenda, el mayor hito de apoyo logístico de un ejército en la historia de la humanidad. O sea, no ha habido un caso igual de atravesarse 1.200 kilómetros, 10.000 tíos, o 5.000 o 4.000, atravesárselos en un mes y pico. O sea, era una cosa de locura aquello. Y entonces, bueno, pues la cantidad de dinero que costaba aquello llegó un momento en que empezó a no tener sentido. Entonces, de las pérdidas que hubo aquí, la de los Países Bajos es prácticamente, yo creo que estaban deseando todos quitársela al medio. Lo que sí dolió fue perder la parte de Italia, eso sí, y sobre todo Gibraltar y Menorca. Eso fue muy doloroso. Por eso Felipe V, cuando hagamos la segunda conferencia, Felipe V no perdonó. Es decir, él tenía clavado como una espina los comportamientos individuales no de Cataluña en pleno, sino de esa élite comercial catalana, esas zonas de Valencia. Lo tenía clavado porque él estaba, bueno, no es él el que está convencido, los historiadores también, que ese empecinamiento arruinó a España. O sea, pero la arruinó territorialmente, sobre todo. Fue tremendo. Los ingleses estuvieron comerciando con el famoso asiento de negros y con el navío de permiso comerciando con las Indias españolas. La idea era que comerciaran 30 años. Lo que pasa es que antes de eso conseguimos acabar con el problema, pero era terrible. O sea, el Felipe V no los perdonó. Y en esa conferencia ya lo veréis cómo no los perdonó. Incluso en algunos casos se pasó de vueltas, por como dicen los jóvenes ahora.
Hombre, yo no es por ser agorero, pero a la vista de la situación actual creo que al final ganaron los ingleses, porque Sí, claro. mira cómo ha quedado el Imperio Español. Sí, sí. Y, mira el Imperio anglosajón. Claro. A partir de este momento, Inglaterra a partir de este momento había conseguido territorios y había conseguido favoritismo comercial y todo eso. Y cuando llegue la época de Carlos IV, conseguirá el dominio naval absoluto en el planeta Tierra. O sea, aquí ha ocupado territorio, o sea, ha ganado territorio, luego ha ganado la guerra terrestre, pero es que luego va a ganar la guerra del mar. Y luego financió la independencia de Hispanoamérica. Y luego, claro, y financió parte de la independencia de Hispanoamérica. Quizá creo que ahí está la diferencia, que Inglaterra persigue un objetivo durante toda la historia, o durante muchos siglos. Sí, porque es una... Y aquí... Claro, aquí es una... No, pero es que aquí seguimos igual con el cainismo. Aquí tenemos un problema histórico que no es de esta época. El problema histórico nuestro es el siglo XIX. Bueno, pero aquí ya apuntaba, por lo que se ve, ¿no? Sí, pero el siglo XIX es el problema, es el agujero negro. O sea, siglo XIX, que yo es en lo que más me he incidido, es que no podía ser. O sea, las barbaridades que cuando ahora se habla de quién fue mejor rey, el otro, tal, no sé qué. Bueno, yo creo que Alfonso XIII es uno de los reyes más nefastos de Europa. O sea, fue la guerra de África, las cosas en las que nos metimos, pues es que no venían a cuento más que a nivel de negocio económico. O sea, es que no tenía ni sentido. O sea, cuando un Estado intenta entrar en una guerra por temas económicos, bueno, ya sabemos que casi todas las guerras son económicas, ¿vale? Pero es que aquí inventamos los beneficios económicos particulares y arrastramos a guerras a la juventud, cuando lo que se estaban defendiendo era el bolsillo de unos cuantos. O sea, que es terrible. Hombre, eso que es más que menos, yo creo que en casi todas las guerras, ¿no? Sí, las económicas son todas, eso está claro. Muy bien. Bueno, pues bastante interesante, ¿verdad? Yo creo que hemos pasado una tarde muy amena. Muchas gracias. Yo no me he aburrido tampoco. No, por supuesto. Y amenaza con más, ¿eh? Que viene la segunda parte. Sí, la segunda parte es muy bonita. Bueno, la segunda parte que en realidad ya hemos dado un recorrido por media historia de España ya con usted. Sí, con esto, con el siglo XIX que vimos. Hemos tenido Isabel II, siglo XIX, sí. hemos tenido de todo. Pero la segunda parte de esto tiene mucho interés porque hay cosas que veremos que nadie es consciente que ocurrieron con Felipe V. Nos creemos que ocurrieron en otros momentos, ¿no? Es verdad. Bueno, pues nada, muchas gracias a todos y solamente recordar que tenemos, vamos a ver, el día 19, o sea, dentro de nada, la obra madrileña de Antonio Palacios en el contexto arquitectónico internacional a cargo de don David Rivera Gómez. Esto va a estar sensacional. Yo ya estoy viendo a todos los aficionados a Madrid aquí, así que aquí les espero. Hasta la próxima. Bueno. Espera que te vas a tener que llevar algo. Ah, sí, vale. Muchas gracias. Nada. Porque además lo documentado que está...